La verdad. Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy viernes, finalizando semana, 19 de agosto, son las 5:08 de la tarde e iniciamos con una muy buena canción que se considera himno de Latinoamérica. Una muy bonita interpretación de El Cóndor Pasa, de este grupo musical que se llama Los Incas. En la descripción del enlace de YouTube ustedes encontrarán que ellos se presentan como los originales. Los Incas fue fundado en 1956 por Jorge Michelberg o Michelberg en Francia. Luego pasaría a llamarse Urubamba. Y son, según ellos,
los originales en la interpretación de esta muy bonita melodía, himno latinoamericano del Perú para el mundo. El Cóndor pasa en Voz la Verdad. Aquí la presentamos especialmente hoy viernes. Como es habitual, ya saben que estamos en vivo a través de Spreaker de lunes a viernes desde las 5 de la tarde. Agradecemos a quienes nos acompañan en el chat en Spreaker, como lo hace don Jonathan Castañeda, que dice hola a todos amigos de Voz la Verdad, reportando fiel sintonía en vivo y en diferido desde las tierras del Santander. Santander, un departamento muy bonito, y por allá también sobrevuela el Gran Cóndor de los Andes. Se come muy rico en Santander, se vive muy bueno, muy sabroso por allá. Así que saludamos a Jonathan Castañeda. También estamos en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este episodio podcast del viernes, ya finalizando semana en Voz la Verdad. Les agradecemos a cada uno de ustedes que nos compartan, que nos ayuden a llegar a muchas más personas, compartiendo el enlace de este episodio podcast. También saludamos a las personas que nos acompañan en Twitter, @poslaverdad, y en el grupo oficial en Telegram. Todos los enlaces, todos los links, todo lo que es Voz la Verdad lo pueden encontrar en la descripción de este episodio podcast, ya sea en Spreaker o en las diferentes plataformas en vivo o en diferido. También lo pueden encontrar. Saludamos a True and Hero, que hace posible que el podcast de Voz la Verdad se emita en vivo y en directo a través de la plataforma de Twitch. Patria, honor, lealtad, agua. No, me gusta más este. Patria, honor, lealtad, agua. Ese ajuda se le nota, se le siente mucho mejor. El enlace de Twitch lo pueden encontrar en el grupo en Telegram y también en el hilo del trino anclado de Voz la Verdad. Ahí está disponible para que ustedes lo encuentren, porque también estamos en vivo en esa plataforma, con los agradecimientos a True and Hero, que lo hace posible. Bueno, han pasado varias cosas en esta semana. En todos los días que he llevado de podcast desde el martes, porque empezamos martes después del puente, ya este fin de semana ya es normal, de 2 días. Vimos que sucedía el tema del Contralor, vimos que sucedía el tema de, pues, incluso lo critiqué fuerte el miércoles, lo del tema de Petro, que no haya asistido a la transmisión de mando ante la cúpula del ejército. Ahorita en estos momentos está con la transmisión de mando y entregándole los honores correspondientes al nuevo director de la policía, y a su vez la Policía Nacional entregándole los honores correspondientes a su comandante, o sea, al presidente de la República. En estos momentos está la transmisión. Si ustedes ingresan a la cuenta Infopresidencia, ahí van a encontrar la transmisión en vivo. Ya apenas termine voy a compartir el video de esa transmisión en el grupo en Telegram, por si lo quieren ver ya completo. Por ahí un Petro marchando con los policías a destiempo, nada que le coge el tiro a cogerles el paso, como debe ser, ¿no? Según dicta el protocolo, toca que practique un poquito más. Jonathan Castañeda dice, estamos de acuerdo, se oye mejor esa voz del minúsculo Zapatero. Sí, sí, va mejor con lo que es Zapatero y con lo que representa el Zapatero. Entonces, en estos momentos, ya, Petro ya con el tema de la policía, están en eso. Ayer estuvo en el Amazonas, estuvo en compañía del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, tocando temas importantes de educación, pero también temas interesantes sobre el medio ambiente, control de quemas, protección de ese pulmón de la humanidad que es el Amazonas,
buscar acabar con el tema de la deforestación, de la tala indiscriminada, la protección de la fauna silvestre. Tiene mucho significado que el presidente vaya a ese último rincón que tiene Colombia, que se llama Leticia, capital de departamento. Que incluso lo que pasa en Leticia es de vital importancia para lo que pasa al otro lado del río, en Tabatinga, que es Brasil, y lo mismo hacia el otro lado del río también, que ya es con Perú, esa triple frontera que tiene Colombia, el trapecio amazónico, como le dicen los de la prensa. Entonces ahí pueden estar también pendientes de lo que pasó. Que hubo caída de Egan Bernal en Dinamarca. Entonces está el chiste que Egan Bernal no solo se cae en Cundinamarca, sino también en Dinamarca. Que Nairo Quintana, el uribista Nairo Quintana, hay que hacer la claridad siempre, le encontraron tramadol, de pronto por dárselas de muy tramador a él, le encontraron tramadol y fue descalificado del Tour de Francia. Grave esto, preocupante. Y fue tanto el impacto anímico y demás y mediático que incluso Nairo Quintana decidió no participar ya en la Vuelta a España. Obviamente a Nairo Quintana le corresponde con sus abogados revisar lo concerniente al tema de la apelación, que se revisen bien las pruebas, someterse a nuevos exámenes más exhaustivos y demás. Pero mientras tanto, pues sí, preocupante, ¿no? Que hagan uso de ese tipo de sustancias. La ministra de Agricultura tomó posesión de Giovanni Giule para la unidad de restitución. Y está el tema del fallo de la Corte Constitucional que ordena, entre otras personas, a el expresidente Álvaro Uribe para que devuelva unos terrenos baldíos que son de la nación. No son de él, son de la nación. Es curioso que este Giovanni Giule, al que posesionó la ministra de Agricultura, es del Partido Verde. Ahí la gente del Partido Verde no se puede quejar. De hecho, ustedes le miran en el Twitter y todo, hay fotos de él con la camiseta del Partido Verde haciendo campaña. Si bien tiene las banderas de la minga indígena y todo, es del Partido Verde. Entonces, que la gente del Partido Verde ahí se ve por bien servida, que tiene gente importante trabajando en el gobierno, no propiamente los ministerios, que era algo que le estaban criticando en su momento. El uribismo pues anda descontrolado, ya hemos visto el tema de Zapateiro, esos brotes de sedición que quieren hacer con el agravante que lo hacen a través de servidores públicos. Y sucedió el tema de la Contraloría. Ese tema, sí, pues levantó ampolla, molestó a muchos. Han sido las críticas, los cuestionamientos. Que por qué eligieron a ese contralor y no a otro, que por qué hicieron la votación cerrada y no abierta, por qué no escogieron otra terna diferente, por qué no se replanteó las listas. Pero pues tocaba hacerlo. Es lo que hay. ¿Hay personas más capaces para la Contraloría? Claro que sí. ¿Qué se encarga la Contraloría? Para decirlo rápidamente, la Contraloría es de los organismos independientes que no hacen parte de las tres ramas del poder público. Son organismos autónomos independientes que en este caso hace parte de esos tres organismos de control, como lo es la misma Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en su respectivo función. La Fiscalía se encarga obviamente de investigar, de ser la titular de la acción penal en Colombia. Aclaro que la Fiscalía sí está dentro de una de las tres ramas del poder público, que es la rama judicial. Su carácter es meramente judicial, investigativo a nivel penal, jurisdicción ordinaria penal. La Procuraduría, que se conoce también como Ministerio Público, es la que se encarga, entre otras cosas, investigar a todos los funcionarios públicos dentro del carácter o de la jurisdicción disciplinaria. No es un organismo judicial, ya lo hemos mencionado muchas veces acá,
lo que concierne el tema de tener una procuraduría y las funciones que se le da sin ser de carácter judicial. Y está la Contraloría, que es la que se encarga de revisar toda la parte fiscal, o sea, dineros del Estado, para que su ejecución sea debida, o sea, en el deber ser, hago referencia, sea justa, funcione y que sencillamente el dinero no se lo roben. No por nada, los diferentes carteles de corrupción siempre han buscado poder tener en la Contraloría a alguien amigo, pues para que investigue por allá en otros lados mientras se van abudineando el otro dinerito que puede haber por ahí. Dicen que el Contralor lo eligieron gente del Pacto Histórico, en compañía de conservadores, uribistas, partido de la U, uribistas del Centro Democrático, mejor dicho. Entonces que nada bueno se puede esperar. Miren, yo les digo algo. Y no, esto no se trata de sapos que nos estamos tragando, no. Lo que pasa es que el presidente sencillamente no puede interferir en este tipo de nombramientos. No está dentro de sus funciones. Él no puede rechazar, repudiar, objetar ese tipo de nombramientos. Sencillamente se tienen que dar. Él puede dar de pronto una directriz, pero es una directriz que él no va a dar de forma oficial, por decirlo así. O sea, él no va a salir a los medios de comunicación, él no va a salir en una locución, él no va a salir con un decreto a decir, mire, yo quiero que el movimiento mío, el Pacto Histórico, escoja a tal persona como contra. No, él no lo puede hacer. Esas son cosas que se pactan incluso antes de la posesión del presidente, porque no está dentro de sus funciones. ¿Qué es que Petro logró quedarse con un contralor de bolsillo para él y se está haciendo lo que con Duque se criticaba? ¿Que dónde está el cambio? Miren, decir esas cosas es absurdo. A mí no me gusta el nombramiento de contralor, lo dejo claro de una vez. No, nunca me ha gustado cómo se escogen los contralores, cómo se escoge a quienes van a ejercer como procuradores, fiscal, todas esas cosas. Pero el cambio no tiene que ir por ahí. El cambio tiene que ser mucho más estructurado, mucho más elaborado, tiene que ir mucho más allá. Hay que recordar que el tema del contralor viene no de rango legal, sino viene una norma superior, una norma que está encima de las leyes, que no es nada más ni nada menos que la Constitución. La Constitución es la que establece los mecanismos para elegir el contralor. Cuáles son sus requisitos, cuáles son sus funciones, cuál es su rango de operación y demás, y ya el resto pues lo detalla en mejor medida la ley. Entonces lo que hay que hacer aquí es reformar la Constitución. Que salgan periodistas tipo Félix de Debut, que salgan personas, tuiteros, muchos de ellos que ponen en su bios que son abogados a decir, ay, es que me decepciona que Petro haya nombrado ese contralor. O sea, se pueden sentir decepcionados, sí, pero pues están sintiendo decepcionados desde un punto erróneo. Y si dicen ser abogados tendrían que saber muy bien que ni Petro como presidente puede nombrar al contralor ni nada de esas cosas. O sea, es mostrar un claro desconocimiento y es generar una falsa indignación por donde no la hay. La indignación se tiene que centrar en el cómo y en la forma como se escogen estas personas. ¿Por qué? Pues hay que remitirnos a lo que pasó al momento en que se sacó la Constitución del 91. El constituyente, o sea, ese grupo de personas que conformaban la Asamblea Nacional Constituyente, que elaboraron, redactaron en sus diferentes comisiones la Constitución del 91, si bien establecieron que en Colombia el nivel jerárquico es horizontal, no hay una rama del poder público encima de otra, sino que sencillamente todo es horizontal. El Congreso no está por encima del presidente, el presidente no está por encima de las cortes no están por encima del Congreso y así, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces cuando incluso tocamos el tema de la estructura básica del Estado colombiano. Entonces, al crear esas tres ramas del poder público, al crear esa horizontalidad, si se permite la palabra, también crearon diferentes organismos autónomos que están por fuera
de esas tres ramas del poder público, pero que no están por encima de esas tres ramas del poder público. El Banco de la República, la Universidad Nacional, las Contralorías, la Procuraduría, las Personerías, todas esas cosas. Bueno, la cuestión es que para el constituyente era más que válido que esa elección se diera entre las ramas del poder público. Y de pronto, para los ojos del constituyente de esa época, pongámonos en contexto, gente del M-19, conservadores, liberales, una Colombia a finales de los 80s, temas de narcotráfico, carros bomba, atentados, violencia, secuestros. En donde se buscó darle una pluralidad gigantesca a la conformación de esas mesas de estudio, de análisis, de esas mesas propositivas, de la representación en cada uno de los asambleístas, tanto así que hasta incluso el mismo Francisco Maturana fue constituyente. La Constitución fue un gran avance. La Constitución de Colombia es una carta política muy bien pensada, que otorga una cantidad de derechos, reconoce lo que es la pluralidad de un Estado como el colombiano, que reconoce la dignidad de la persona. La Constitución habla de persona. La Constitución entrega mucho valor a esos derechos fundamentales, a esos derechos individuales, pero también entrega obligaciones, establece límites. Es una Constitución muy avanzada. Mucha gente decía, ay, pero mire, es que en Chile están cambiando la Constitución, aquí también tendríamos que hacer lo mismo. Es más, el mismo Petro lo decía. Y Petro lo decía en la campaña de hace 4 años, 2018, es que hay que sacar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y quienes también decían que hay que sacar una Asamblea Nacional Constituyente? Los uribistas. ¿Y quienes otros más también decían lo mismo? El hoy partido llamado Comunes, que antes era el partido de las FARC, cuando tenían a Timochenko como candidato en primera vuelta. Y a esos tres sectores, Petro, Uribe, Timochenko, a esos tres sectores, en cabeza a sus representantes, le cayeron muchas críticas. Y muchas críticas también del sector académico, del sector de las escuelas de jurisprudencia, de las escuelas de derecho, de los conocedores de la materia, que decían, la Constitución hay que cambiarla, hay que aplicarla como debe ser. Es ahí en donde Petro hizo como una especie de clic y dijo, oiga, sí, ¿no? O sea, en vez de hablar de cambiar la Constitución, hay que hacerle reforma, sí, pero no hay que cambiarla toda. Es más, hay que continuar lo que quería decir el constituyente, que muchos de ellos eran del M-19. El uribismo siempre ha sido enemigo de la Constitución del 91, y si ustedes escuchan la hora de la verdad, por semana 2-3 veces Londoño está criticando la Constitución, dice que es una Constitución regresiva, que es una Constitución absurda, que la mejor era la de 1886, o sea, la Rafael Núñez, que establecía que Colombia, entre otras cosas, era un Estado católico, apostólico y romano, que reconocía la autoridad del Papa y un poco más de cosas. O sea, no, despropósito. Ellos reniegan y no les gusta la acción de tutela, salvo cuando les convenga a ellos, obviamente. Entonces la Constitución no había que cambiarla a través de una Asamblea Nacional Constituyente, como están diciendo muchos ahora. Ay, es que Chile lo está haciendo, entonces Colombia también. No. Lo que está haciendo Chile, en Colombia ya se hizo para el año 91, con la nueva Constitución. Que muchas cosas cambiaron, sí, pero otras dejaron de cambiar, también es cierto. El problema es que desde la Constitución del 91, y contemos a César Gaviria como su primer presidente, en adelante, no ha habido uno que aplique como debe ser la Constitución como tal. Sencillamente no hay. Santos estuvo con el tema de la paz, pero le costó mucho. Uribe se dedicó a reformarla para poderse reelegir. Pastrana, pues ya saben ustedes, Amper pues se la pasó defendiéndose. Petro decía
que él iba a llegar a cumplir esa constitución. Lo decía en la campaña de este año. Bueno, vamos a ver qué pasa. Jonathan Castañeda dice, pobre Petro, en esa ceremonia estaba más perdido que la espada de Bolívar, o más perdido que Iván Velázquez con pases dobles para conocer el ubérrimo. Sí, no. Por ahí estaba viendo una parte de la transmisión antes de iniciar este episodio podcast. No, ahí las marchas no. O sea, realmente eso es falta de voluntad, no de voluntad política, sino ponele voluntad. Hay un video que dice, si ustedes buscan en YouTube, ponele voluntad. Es un video argentino. Sí, o sea, si sabe que va a estar en eso. Mire, Petro la ensayó para el día de la posesión y más o menos le fue bien. Era para que lo tuviera un poquitico ya más perfilado, pero mire. Porque al presidente sí que le van a tocar todo el tiempo ese tipo de marchas, porque son protocolarias. Y eso eran perdidos y no, mejor dicho. Además de que el presidente por protocolo está caminando en el centro. Entonces, cada vez que hacen un giro, él está girando sobre su propio eje. Mientras que los que están en el extremo se les toca jodido porque uno va avanzando hacia adelante y el otro va avanzando hacia atrás. No, esa vaina es... Pero eso tampoco es que tenga ciencia, es de pura coordinación y sale. Diego Arevalo dice, buenas tardes Andrés, escuchando en vivo el podcast de Pues la Verdad. ¿El cambio para la elección en estos cargos será por reformas a la Constitución? Sí, señor, así será. Será por reformas a la Constitución, o sea, a través de actos legislativos. Doña Diana Reuter dice, hola amigos de Pues la Verdad, muchísimas gracias a doña Diana Reuter que nos acompaña aquí en este podcast. Don Andrés, el tocayo, me escribe acá en el grupo en Telegram, dice, estuvo en el discurso de Petro hoy en la policía. Bueno, ya después subiremos el video en el grupo en Telegram para que ustedes lo puedan ver también. No obstante, también lo pueden consultar en la página, en la cuenta de Infopresidencia, ahí lo pueden estar. Entonces, para el constituyente, teniendo todo ese contexto que estamos hablando ahorita, y sobre el papel, porque créame, cuando uno lo estudia, cuando uno estudia Constitución, que ni siquiera la Constitución se debería estudiar por parte de los que están estudiando Derecho para ser abogados, sino que debería ser conocimiento para todas las personas, a nivel de colegio, pero también a nivel de universidad. Hago acá un paréntesis, yo soy de los que pienso que cualquier carrera, incluso así sea técnica profesional, mínimo vean un año de constitucional. Derecho constitucional colombiano 1, derecho constitucional colombiano 2. Es de vital importancia que la gente sepa cuál es la Constitución de Colombia, en qué consiste, qué es lo que hace, qué es eso de los derechos fundamentales, qué es eso de la acción de tutela, qué es eso de la habeas corpus, qué es eso del libre desarrollo de la personalidad, qué es eso de la libertad de expresión. Muchas veces la gente por desconocimiento no sabe cuáles son sus derechos o tiene una indebida interpretación sobre lo que son sus derechos y tampoco entiende cuáles son sus obligaciones. Hay gente que confunde Estado con gobierno. Hay gente que asume que un magistrado tiene más poder que un presidente o que un presidente tiene poder como si fuera un rey. Hay gente que no entiende qué es eso de la división de poderes. Hay gente que se confunde lo que es la Cámara de Representantes o el Congreso. Y si se dan cuenta son muchos temas de lo que hemos estado hablando acá en los diferentes episodios del podcast de Pues la Verdad, porque la idea es buscar que se entienda un poco sobre en qué carajos estamos parados, en dónde nos estamos moviendo, para dónde vamos, de dónde venimos y qué somos. Parecemos más una clase de filosofía, pero pues así es. Si en todas las carreras y en todas las instituciones educativas se enseñara derecho constitucional básico, no tampoco se pide pues que sea algo mucho más profundo, no, algo básico. Que entienda que si usted busca el artículo 11 sabe que se está hablando sobre el derecho a la vida. Y que aún así ese derecho a la vida incluso no es absoluto. Hay excepciones, legítima defensa, por ejemplo.
que usted tenga más o menos nociones básicas qué es el Consejo de Estado, qué es el Consejo Superior de la Judicatura, qué es la Corte Suprema de Justicia, qué es la Corte Constitucional. Que pueden ser preguntas corchadoras, pero el que estudió un poquitico la Constitución, la leyó, en una lectura sencilla, comprende. Y entre más se comprenda, entre más se sepa, entre más se entienda cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestras garantías, qué es lo que significa la justicia, qué es lo que significa el Estado, pues más vamos a exigir para que quienes lleguen al poder en esos diferentes cargos de elección popular hagan lo que tengan que hacer, o sea, cumplir la Constitución. Porque lamentablemente, por ejemplo, en estas elecciones como las de hace 4 años, mucha gente votó o por el tipo que tocaba guitarra, por el tipo que hablaba duro, por el tipo que tocaba el acordeón, por el que bailaba. Y esas no son condiciones o aptitudes para que una persona entre como como presidente, que es la primera magistratura de la nación, a gobernar. Entonces, para el constituyente, retomando otra vez, y sobre el papel, se ve muy interesante, uno dice, uy, sí, claro, tiene todo el sentido. Que las altas cortes, por ejemplo, manden cada uno un candidato para una terna a procurador y que sencillamente el Congreso escoja a ese procurador. Que entre otras hay algo que le achacan a Petro, y es que el mismo Petro fue el que votó por Alejandro Ordóñez. Votó por el que lo inhabilitó y lo destituyó momentáneamente cuando era alcalde de Bogotá. Andrés dice aquí en el grupo en Telegram, todo el mundo debería llevar una constitución en el bolsillo. Y ni siquiera en el bolsillo, en el celular, ustedes la pueden consultar. Personalmente yo la consulto siempre, la reviso en la página de la Secretaría del Senado, que esa es la mejor página para mí para consultar normas. Secretaría de Senado, ustedes buscan Constitución, Secretaría de Senado Código Penal, Secretaría de Senado Código Civil, lo que sea, y ellos le van a votar toda la normatividad actualizada, con la jurisprudencia, con todo, o sea, todo está ahí a la mano. Diego Arevalo dice, a mí no me mande a leer esa Constitución comunista. Hace como 3 años un uribista se molestó porque le dije que la Constitución está establecido que somos un país laico y no religioso. Sí, pues por eso mismo Londoño y los demás uribistas reniegan del tema de la Constitución actual. A ellos no les gusta. Ellos estaban más cómodos con esa Constitución de 1886. Afortunadamente se cambió, porque si no seríamos un país atrasadísimo y estaríamos igual o peor que en la situación, por ejemplo, con Chile, a nivel político, a nivel de derechos. Entonces, en la Constitución se establece que una rama del poder público promueve, candidatiza, terna a una serie de personas para que otra rama del poder público escoja a ese grupo de personas, a esa terna, para que ocupe el cargo en uno de los entes de control. Entonces es una rama la que propone, la otra rama es la que dispone. Incluso así se entiende en doble sentido, pero bueno, por ahí va la cuestión. Ellos proponen unos nombres, la otra rama dispone sobre esos nombres. Por ejemplo, nombramiento de fiscal. Es el presidente de la República quien a su arbitrio, a lo que se le cante y cumpliendo una serie de requisitos básicos, que es que se le exige para ser fiscal general de la nación, tiene que tener unos requisitos que para ser magistrado, o sea, abogado, más de 10 años de carrera, de servicio a nivel judicial o como docente o de litigio, comprobado, sin condena ni nada de esas cosas. Entonces el presidente nombra esa terna y se la pasa a la rama judicial, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, en pleno, quienes entran a votar en mayoría quién va a ser el nuevo fiscal general de la nación. Así se han escogido personajes nefastos como el actual fiscal, Barbosa, que a todas estas no lo he visto en medios ni nada de esas cosas, quién sabe qué estar haciendo.
Diego Arevalo dice, ¿qué pasa con el Papa Alejandro? Alejandro Ordóñez ya es ex embajador. Ahorita está gozando del desempleo. ¿Quién sabe qué se va a dedicar? Ese quería ser presidente en el 2018 y no pudo. Nada raro que de pronto aspire a un tema de gobernación o algún cargo en el Santander. Saludamos a don Jonathan, a todas estas. Uy, va a ser linda esa disputa de la gobernación. ¿Por qué? Porque al parecer Rodolfo Hernández va a renunciar. Creo que la renuncia se hará en el mes de septiembre. Si la hace. Para no inhabilitarse y poderse presentar como candidato a la gobernación de Santander. Alejandro Ordóñez, pues, estando vacante, viendo que no hay un gobierno afín a él y todo, va a querer hacer oposición, va a querer ser una especie de palo en la rueda del gobierno actual. Nada raro que busque entonces hacer eso desde una gobernación de Santander. Entonces don Jonathan la va a tener deliciosa, va a vivir sabroso, va a poder escoger entre, en dado caso, ¿no?, que se pueda dar, entre una eventual elección entre Rodolfo Hernández o Alejandro Ordóñez. André, ¿usted sabe si el nuevo Contralor cumple con las condiciones para el cargo? Lo que le escuché a Roy Barreras es que sí. Roy Barreras, como presidente del Congreso, que fue el que lo posesionó, sí. Él fue el que lo posesionó. De hecho, ahí está el video. Según Roy Barreras, él cumple con las condiciones. El problema ya no es el Contralor actual y cómo se eligió. El problema es cambiar ese tipo de elecciones. Y hay que hacer muchas reformas, claro que sí, hay que hacer muchas reformas a la Constitución. Véanlo por el lado informático, hay que meterle parches de actualización a lo que es esa librería grande que es la Constitución. Hay que irla actualizando, obviamente. Las leyes se tienen que ir actualizando. No hay nada peor que tener una ley desactualizada, paquidérmica, arcaica, porque incluso una ley vieja que no se ha actualizado a un nuevo contexto, a una nueva generación, puede ser incluso una ley mala, tiránica, que afecte la vida en sociedad. Hay que hacer muchas reformas, claro que sí. El problema es por dónde empezar. Pues para el presidente Petro, para el PP, la más importante ahorita es la reforma tributaria, seguida por la reforma política y también por la reforma agraria. Va en camino una reforma judicial. Lo que pasa es que la reforma tributaria en términos prácticos puede ser la más fácil para pasar, porque solo se necesita hacer una reforma de tipo ley y sacar una ley que defina todo el régimen tributario a partir de su vigencia. Una reforma política, por ejemplo, es entrar a reformar parte de la Constitución, o sea, un acto legislativo. ¿Qué es un acto legislativo? Es un acto reformatorio de una partecita de la Constitución y se hace a través del Congreso de la República. Pero el solo acto legislativo no sirve. Porque sí, usted cambia una partecita de la Constitución con un acto legislativo que tiene un procedimiento un poco más estricto, un poco más complejo dentro del Congreso, dentro de esa actividad legislativa. O sea, si sacar una ley no es fácil como tal, sacar un acto legislativo es un proceso un poco más detallado, más minucioso. Es ahí en donde uno esperaría que congresistas como el doctor Polo Polo o la doctora Boreal pues fueran personas más capaces, o como el ilustre congresista JP, fueran unas personas más capaces. El problema es que no lo son, y pues en manos de ellos van a pasar ese tipo de reformas. Con el acto legislativo no basta. Apenas sale el acto legislativo y se establece su entrada en vigencia, su promulgación por parte del presidente, rama ejecutiva, y su revisión por parte de la Corte Constitucional, rama judicial. Y si la Corte Constitucional encuentra que efectivamente esta reforma a la Constitución se dio en los debidos pasos, esto es, siempre se mira de dos formas. Que la reforma haya cumplido con los requisitos de forma, que es el cómo se hace la reforma a la Constitución,
el cumplimiento del número de debates necesarios en cada cámara, el tema del quórum, el tema de las votaciones, todas esas cosas, pero que también cumpla con el fondo. El fondo del asunto es de lo que trata, que no sea algo que atente directamente contra la estructura del Estado como tal, o que atente directamente contra la esencia básica de la Constitución. Entonces la Corte Constitucional va a revisar con una lupa extremadamente grande ese acto legislativo. Apenas pase todo eso, tendrá que salir desde el Congreso, ahora sí, una ley que le dé aplicabilidad a ese acto legislativo. Y en esto nos podemos demorar 2 años fácilmente, o 3 años, dependiendo de la velocidad del Congreso actual. Entonces, que se necesitan reformas, sí. El problema es que esas reformas no se van a dar que ahorita 15 días que cumple este nuevo gobierno, o mañana cumple mes el Congreso que se posesionó el 20 de julio, hoy es 19, mañana 20 de agosto cumple su primer mes el Congreso de la República. Entonces que periodistas como Félix de Debut, Luis Carlos Vélez, tuiteros petristas, tuiteros del uribismo, tuiteros de los tibios, de lo que sea, gente indignada, ay, que no, y es que ese es el cambio, no, pero es que las cosas no son así, porque eligieron el Contralor había que elegirlo, lo que hay que hacer es cambiar la forma como se eligen a estas personas, a estos entes de control. Roy Barreras dice que él va a promover un acto legislativo en donde se establezca una comisión independiente que es la que va a dictaminar a través de meritocracia el nombramiento de estos cargos. Otros dicen que no, que lo que pasa es que se tienen que reunir las 3 ramas del poder público un representante de cada rama del poder público y decidir cómo se reúnen y cómo definen la elección de estos cargos. O sea, alternativas hay. Vamos a ver cuáles son las que pasan en el Congreso. Pero hay que reformar eso, sí. Hay que reformar que ese no, yo me nombro, tú me cuidas. Tú me nombras, yo te cuido. Pues se acabe. Porque si bien en el papel, en la concepción del constituyente, al momento de redactar esa constitución era algo muy viable, algo muy dúctil, algo que decía, bueno, entre las 3 ramas del poder público van nombrando y van escogiendo a estos entes de control. En la práctica sirvió pues sencillamente para un tema de clientelismo, de tráfico de influencias, de corrupción, de decir, mire, yo lo nombro usted contralor, pero usted a mí no me investiga los contratos en mi región, listo. Y vaya investigue más bien los de mi contradictor político porque ese sí no votó por usted, listo. O vaya y destituya a este político alcalde que no me gusta y listo. O señor fiscal, vaya investigue a estos y pida la preclusión del expresidente porque es que el expresidente es el gran colombiano y hay que sacarlo libre como sea, listo. ¿Va? Yo sería incluso mucho más riguroso a la hora de proponer, por ejemplo, los requisitos y condiciones, el tema de inhabilidades, el tema de actitudes y aptitudes de cada uno de esos 3 nombramientos. Por ejemplo, para ser procurador yo pondría que sea una persona que conozca el tema disciplinario. El derecho disciplinario incluso es una especialización dentro del derecho. El Procurador General de la Nación obviamente tiene unos mismos requisitos como magistrado, pero yo sí exigiría el requisito de demostrar los cursos a nivel de posgrados enfocados a esa materia. Lo mismo haría para el tema del fiscal general de la Nación. En Colombia hemos tenido fiscales que ni siquiera son penalistas. Miren por ejemplo a Barbosa, el fiscal actual. Barbosa es un abogado, compañero de pupitre de Duque, no sé qué más estudió él, pero estoy seguro que no estudió derecho penal como tal. Él no es penalista, él no conoce qué es una imputación de cargos, él no conoce qué es una audiencia de acusación, él sabe lo que es una preclusión porque esa es la orden que tiene pues con el tema de Uribe, pero el resto no. Estoy segurísimo que si ponemos al fiscal general de la Nación a que vaya y atienda directamente una audiencia en Palo Quemado, por ejemplo, elaborando un escrito de imputación, elaborando un escrito de acusación, recabando pruebas, alistando una audiencia preparatoria, haciendo un contrainterrogatorio, ¿cierto? Llevando todo este caso a una audiencia de juicio oral e incluso dando unos alegatos de conclusión, el tipo no va a dar pie con bola, el tipo no va a saber, el tipo le va a ir muy mal. El requisito para ser fiscal es el mismo para ser magistrado.
yo pediría que el requisito para ser fiscal, aparte de los mismos que es para ser magistrado, se le exigiera ser abogado penalista, o sea, haber estudiado derecho penal. Y que en el concurso de méritos, si ese abogado penalista trabajó en el sector judicial, trabajó en fiscalía o estuvo metido como abogado litigante o incluso como docente en el área de derecho penal, en la facultad que sea de derecho, pues tenga mejores puntos para poder ganarse por meritocracia esa elección. Lo mismo para ser procurador, hay que saber y entender el derecho disciplinario, no tomarlo como un derecho vengativo para acabar a sus contradictores políticos o a quienes se le pudiera enfrentar en una eventual elección presidencial en unos años. Porque, por ejemplo, lo que hizo Alejandro Ordóñez con Andrés Felipe Arias fue eso, se lo quitó del camino. Alejandro Ordóñez, Partido Conservador. Andrés Felipe Arias, Partido Conservador. Alejandro Ordóñez coge y lo investiga disciplinariamente, lo saca del camino al haberlo inhabilitado. En este caso sí con justa razón, porque obviamente está todo el tema de agroingreso seguro. Y él se lo quitó de encima para sus aspiraciones ya después presidenciales. Es por eso que Alejandro Ordóñez fue precandidato del Partido Conservador en el 2018. Y no estuvo ahí Andrés Felipe Arias. ¿Ven? Y eso que Alejandro Ordóñez como abogado y dentro de su carrera pues tenía muchos méritos. Porque él incluso antes de ser procurador fue consejero de Estado. Pero el tema disciplinario se lo tomó por pura venganza. Son reformas que la Constitución necesita. La cuestión, y como está en el título de este episodio podcast y ahí en la descripción, hay muchas reformas que se necesitan. El problema es que, ¿por cuáles empezar? ¿Cuáles de esas reformas se necesitan, se van a impulsar desde este Congreso actual? Bajo el beneplácito y bajo el apoyo del gobierno actual. ¿Y cuáles otras se van a quedar, lamentablemente, para un nuevo Congreso con un nuevo presidente, sea el que sea? Jonathan Castañeda dice: acá dan por hecho que el viejo renuncia al Senado, pero mucho uribista se le ha bajado del bus. El candidato del uribismo en Santander será Ordóñez, o alguien de su línea. En esas condiciones será elegir entre una ETS o el cáncer. Ahí sería interesante de pronto que se diera una alianza, dar continuidad, por ejemplo, a lo que es el pacto histórico para enfocar un buen candidato a la gobernación de Santander en alianza. Toca así, con el Partido Verde, por ejemplo. Para poder tener un buen candidato que les haga contrapeso a un eventual Rodolfo Hernández o a un eventual Alejandro Ordóñez. Diego Arevalo dice: el colombiano quiere ya todo y es imposible porque van a reformar que se demoren, o me equivoco. ¿Sí? Van a haber reformas que se demoren, sí, y mucho. Todo eso se demora. Es más, por eso es que Petro no presentó, o que mucha gente decía, pero Petro se posicionó y no han presentado todo el paquete de reformas que querían. Pues que es imposible. Lo había dicho la semana pasada. Petro primero presentó la reforma tributaria. Ya está en estudio la de la reforma agraria, que ya se están analizando ya los últimos puntos para presentarla, y el tema de la reforma política. Todavía no está el tema de la reforma judicial, que hasta ahora ya está empezando su etapa final con el nuevo ministro de Justicia que se posesionó hace como 2 días. Y por ahí Francia Márquez empezó a apoyar el burro, a decir que no, que ella necesita un mensaje de urgencia una vez para que le aprueben su ministerio, el de la igualdad. La cuestión es que decían que desde la Casa de Nariño están mirando cómo mandar graneadas el tema de las reformas, porque la gracia no es que todas se atasquen en el Congreso, porque al fin y al cabo el Congreso es solo uno y cada cámara, por más David Racero, por más Roy Barreras, pues tiene que darle prelación a una agenda legislativa en donde estén los temas más importantes. Ahorita el más importante es la reforma tributaria. Reforma tributaria que se estima se apruebe en diciembre. Y estamos en agosto. Porque van a haber debates, van a haber sesiones. Eso se va a estar demorando por ahí. Que pueden ir sacando el tema de la creación de los 2 ministerios que quiere Petro, sí, pero este mes no fue, creo yo. No fue. De pronto en septiembre.
Todo depende de la mano, de la muñeca, a la hora de dirigir, que tenga Roy Barreras como presidente del Congreso y del Senado y que tenga a David Racero como presidente de Cámara de Representantes. Es ir manejando esto, irlo llevando. Es que esto es poco a poco, como lo dice Diego Arévalo, y el colombiano quiere todo para allá. No es problema, no es culpa del gobierno actual, no es culpa del Congreso actual el tema del Contralor. Sencillamente están cumpliendo lo que dice la Constitución y cumplieron la norma y ahí está. Pero sí es responsabilidad de ellos que, siendo el cambio, siendo esa nueva forma de gobernar, esa nueva forma de legislar, se materialicen las reformas necesarias, por ejemplo, para cambiar el tema de Contralor, el tema de Procurador, el tema de Fiscal, para que lleguen personas realmente capaces. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. ¿Tienen que hacerlo? Claro que sí. Que no lo hagan no es excusa. Es como con el tema de los salarios. Sí, hay que bajar el salario de los congresistas, me parece bien. Pero lo analizamos en 2 episodios podcast acá muy largos, hablando de las implicaciones que llevaría el hacer la reforma inmediata y hacer la reforma como debe ser para el próximo Congreso. No a lo JP, o sea, no a lo hijo de putazo, sino sencillamente cómo deben ser las cosas. Esto no basta que sea con buenas intenciones, esto basta que se haga con inteligencia, con ponderación, con mesura, con prudencia, respetando los procedimientos, respetando las formas. Pues porque al fin y al cabo estamos sobre un Estado social de derecho que se rige a través de un nivel jerárquico de normas, de procedimientos, y estos hay que respetarlos. No por más buena intención, o una buena intención nunca va a ser algo para que exima de responsabilidad o exima de, ay, no, eso dejemos las cosas así. Ah, no, es que plata es plata, como diría Fico, no, eso no pasa nada. No, hay que hacer las cosas bien, porque si no, las tumban. La Corte Constitucional la tumba, y la Corte Constitucional tiene una larga jurisprudencia de reformas que incluso muchas de ellas eran buenas, eran necesarias, pero que por no hacerlas bien se caían, no funcionaban. Hay que hacer muchos cambios, pero hay que saberlos hacer. Hay que granear todo esto, tampoco hay que atiborrar de trabajo al Congreso. Hay que respetar también los tiempos de las agendas legislativas, lo que conlleva el periodo legislativo, como también el periodo de receso del Congreso. Y tampoco se trate que ahora Petro llegue a hacer lo que hizo en Bogotá, que creo que esa lección la que bien aprendida, a gobernar a punta de decretazo, pues porque tampoco. Por ahí tampoco es. Porque es que como la gente quiere todo para allá. No, es que las reformas tenían que ser ya. Es que ya, uy, no, es que mire, ya vamos a terminar agosto y no, las reformas no, solo estamos con la tributaria, no, eso, no. Decía Simón Bolívar, bueno, o dicen que Simón Bolívar lo decía, vístame despacio que voy de afán. Son exactamente las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde. Los voy a dejar con una canción. Esta también es El Cóndor Pasa, que fue con la que iniciamos este episodio podcast. Pero esta versión del Cóndor Pasa es interpretada por André Rieu y su orquesta, que se llama la Johann Strauss, en Lima, en Perú, en el 2017. Les recomiendo que se vean el video porque es muy bonito, es muy emotivo, incluso hizo llorar a más de uno que estaban ahí viendo el concierto, viendo cómo la orquesta de André Rieu interpretaba El Cóndor Pasa. La misma canción con la que iniciamos este episodio podcast está desde el grupo Con los Incas. Esta vez finalizamos ahora este episodio podcast con El Cóndor Pasa de André Rieu. Muchísimas gracias a todos ustedes. El lunes, nuevo episodio podcast para iniciar semana desde las 5 de la tarde a través de Spreaker. Gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos. No siendo más, yo me despido y nos vamos con la canción entonces de El Cóndor Pasa.
Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.